La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Hola Iglesia, bienvenidos una vez más a este culto virtual, a esta nueva forma que tenemos de estar juntos, de encontrarnos para adorar a nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Nos desafía una vez más la palabra y nos desafía esta vez a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. A que no cantes ahí las canciones simplemente porque tenés que cantarlas o porque nosotros estamos aquí, sino que las cantes entendiendo aquello que estás diciendo, que las cantes adorando a tu Padre con tus labios, con cada una de estas canciones, que sea algo que salga de tu corazón, pero también de tu entendimiento, porque así quiere el Padre que le adoremos. Así que vamos a cantar a nuestro Dios. Y Segunda Crónicas dice, sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para Él. Los ojos del Padre están mirando ahora tu corazón y tu vida y están viendo cómo vos adorás a tu Padre en espíritu y en verdad. Así que vamos a hacerlo juntos. Tus ojos están sobre la tierra, buscando verdaderos que te adoren en espíritu y verdad. Día y noche cantarán y no se cansarán, porque tú eres mi fuerza y tu alegría en mí está. Y aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré. Y aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré. Estás aquí conmigo, eres todo lo que necesito. Estás aquí conmigo, eres todo lo que necesito. Tus ojos están sobre la tierra, buscando verdaderos que te adoren en espíritu y verdad. Día y noche cantarán y no se cansarán, porque tú eres mi fuerza y tu alegría en mí está. Y aunque un ejército acampe contra mí, a ti yo clamaré, a ti te buscaré. Y aunque ande por el valle de la muerte, de nada temeré, de nada temeré.
Hemos comenzado este culto virtual adorando a Dios, cantando al Señor. Agradecemos como siempre a los chicos, el equipo de adoración, por haber hecho este acústico que nos ha ayudado, que nos ha acompañado para elevar nuestro corazón al Rey. Y estaba pensando que hay tres grandes divisiones del tiempo. El tiempo tiene que ver con un pasado, con el presente y con un futuro. El pasado es algo que ya pasó, no lo podemos cambiar, no podemos volver atrás, no podemos hacer como la película que antes se rebobinaba y volver atrás en el tiempo. Esto tiene que ver con el pasado. El presente, nuestro hoy, es la gran oportunidad que Dios nos da para vivir a la manera de Dios. Pero el futuro suele ser una incógnita que se esconde de nuestra vista detrás de un velo. Al menos Dios muchas veces considera revelarnos, ir corriendo ese velo, a veces progresivamente, o quitarlo para darnos una visión del futuro, de lo que viene. Así que mis últimos mensajes se han tratado de esto precisamente, algunas cosas del futuro que Dios sí nos ha revelado y lo ha hecho en su palabra. Cuando uno estudia doctrina y estudia los acontecimientos finales y profundiza en la palabra de Dios, Él nos reveló algunas cosas, como yo decía, en parte, en forma progresiva, y a otras cosas las mostró, pero muy claramente. Así que cuando estudiamos la Biblia obtenemos un mayor provecho del estudio de esta palabra, cuando reconocemos que no sabemos todo y que como discípulos, esos discípulos humildes, esos discípulos diligentes en conocer la palabra y los tiempos, vamos por fe a un Dios y entendemos que Él se nos quiere revelar al corazón. Cuanto más escudriñamos la palabra, tanto más aprendemos y descubrimos esas cosas reveladas de Dios, las profecías y las señales que se van cumpliendo. Y cuando uno ve la riqueza de la gloria venidera en lo que Dios nos ha revelado, realmente tenemos que ser movidos a adorarlo. Tenemos que ser movidos por su grandeza, por su amor y por esa gloriosa esperanza que produce en el cristiano saber que Cristo viene, que regresa, que mi vida tiene propósito y que en esa venida me viene a buscar a mí y a vos que sos creyente, viene a buscar a la iglesia. Así que aunque nosotros somos indignos y pecadores, Él nos preparó un futuro glorioso y a través de su sangre, a través de una entrega de corazón a Él, tenemos entrada a todas esas promesas y ese cielo prometido para los hijos de Dios. Así que si lo aceptamos en nuestra vida como Salvador, en nuestro corazón, si le amamos y le servimos, estamos preparados para un encuentro con Él. Y en la parábola que habíamos leído de las vírgenes, hay una frase que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Un día los discípulos del Señor estaban en el Monte de los Olivos. Jesús estaba por ascender a su gloria y los discípulos estaban allí, dice la palabra, con los ojos puestos en el cielo porque Él había ascendido recién, no en una nube. Y acá abro un paréntesis porque me parece muy interesante. Qué bueno sería que los discípulos, los cristianos del siglo XXI, tengamos los ojos puestos en el cielo. Como estos discípulos, estaban mirando el cielo y estaban mirando que Jesús se había ido, pero estaban tratando de ver al Maestro. Nosotros debemos aprender a mirar el cielo y no tanto estar aferrados y mirando la tierra. Así que, habiendo dicho, dice estas cosas, dice el texto, viéndolos ellos, fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto está en Hechos capítulo 1, verso 19 al 11. Entonces, los discípulos empiezan a recordar
todo lo que Jesús le había mandado, y entonces recuerda que Jesús le había dicho, quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Quédense en Jerusalén, que van a ser investidos por el poder de lo alto, por el Espíritu Santo. Así que los discípulos diligentemente vuelven a la ciudad y allí empiezan a estar juntos en oración, en acción de gracias, pero con la expectativa, hasta que dice que viene un viento recio, son llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los saca afuera y testifican de la grandeza de Dios. Desde aquel día hasta hoy, los cristianos verdaderos han estado esperando esa segunda venida del Señor, la segunda venida prometida. Y este va a ser el tema de hoy. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir profundizando en este tema. Le puse como título al mensaje la segunda venida de Cristo y vamos a ver algunos detalles y algunos textos que son tan claros y tan reveladores para nosotros. Así que le digo que se predisponga. Si tiene hoja, papel para tomar nota, hágalo, anote los versículos para que usted pueda comprobar después por sí mismo que lo que yo le digo está en la Escritura y no es una fábula de hombre. Vamos a adorar a Dios y volvemos con el desarrollo del tema. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Dijimos antes de adorar a Dios que íbamos a hablar de la segunda venida de Cristo y vamos a ver algunos detalles, algunas verdades que están tan claras y que son de esas que yo decía revelaciones donde el Señor corre el velo y nos muestra con claridad algunas cosas. Lo primero que quiero decir que la segunda venida de Cristo fue anunciada en muchas oportunidades. Cristo fue el primero que lo anunció y que prometió que vendría otra vez. Si uno lee en Juan capítulo 14, verso 3, dice: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es ese texto que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que Jesús se refirió muchas veces a la realidad de su segunda venida y les instruye a los discípulos, por ejemplo, en las tres parábolas que nombramos en Mateo 25, la de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio de las naciones. Es un tema recurrente que Él viene y que nosotros debemos estar preparados. Si uno lee en Lucas 19, del 12 al 27, Él va a hablar de la parábola de las 10 minas, o que son 5 kilos de plata, y el regreso del rey a pedir cuenta a los siervos que Él le había confiado esos bienes. El Señor es el primero que recurrentemente habla de su venida. Los dos hombres de vestiduras blancas que vimos ya en el texto anterior, en la introducción, estos que ven a los discípulos mirar hacia el cielo, estos mensajeros de Dios les dicen claramente: Cristo volverá, Cristo viene. Y los apóstoles anuncian la segunda venida. Uno puede leer al apóstol Pablo en un texto que es muy lindo y dice: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo primero que Pablo habla es de la esperanza, ¿no? Si no hubiera resurrección y si no hubiera segunda venida, no habría esperanza, el evangelio sería en vano. La diferencia del cristianismo a veces con otras creencias es que el Dios en quien creemos está vivo. Y uno puede leer ahí en 1 Tesalonicenses del 4, desde el 13 hasta el 18, un montón de versículos que traen esperanza. Dice: porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense o alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo muchas veces habla de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 3, del 8 al 10, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pedro lo afirma. Y Juan dice en 1 Juan 3:2, mis queridos amigos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y cual Él es. Así que los apóstoles siempre reafirman y hablan de la segunda venida como un hecho concreto. Muchos esperaban la venida con confianza, los primeros discípulos, los discípulos del primer siglo, y creían que era tan inminente la venida que vendían todo lo que tenían, lo repartían con aquellos que tenían menos, y dice que no había ni uno que tuviera necesidad, ¿no? De nada. Buena enseñanza para este tiempo donde algunos tienen necesidad y otros acumulan, podrían repartir un poco para los que menos tienen. Por otro lado, es uno de los temas más sobresalientes en las cartas del Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo. Los primeros cristianos la tenían tan clara, no tenían duda del regreso y lo esperaban con ansias. La segunda cosa importante es la palabra de Dios que nos habla de señales, las señales antes de su venida. No sabemos cuándo vendrá. Él mismo nos dice en su palabra, dice en Mateo 24:36, sin embargo nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, ni el propio Jesucristo. Solo el Padre lo sabe. Quiere decir que un día el Padre le dirá, es el momento, tenés que volver. Pero dice que ni siquiera los ángeles saben el día ni la hora. Así que muchos hombres en la historia han fijado fechas en relación con su venida, han hecho cálculos, han tratado de interpretar las profecías, pero al pasar estas fechas que ellos dieron y Cristo no regresó, estos hombres han sido hallados como falsos profetas, porque su palabra era una palabra mentirosa. Sin embargo, la Biblia no deja de dar instrucciones con relación a las señales antes de su venida. Dice, nosotros notamos por medio de las señales, estas cosas que vemos hoy en el mundo, que la venida del Señor no tardará mucho. Y fíjense, Mateo 24 dice, y Él enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended, dice la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también dice vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y realmente es una palabra muy, muy interesante. Dice que el Señor está cerca, hasta las puertas, y como cuando uno dice, ve la higuera, dice, y se da cuenta que el verano está cerca, cuando vemos las señales, tenemos que decir, Cristo está cerca, el Señor está cerca. Así que uno puede leer todo esto en Marcos 13, en Lucas 21, en 1 Timoteo 4, en 2 Timoteo 3. Hay muchos versículos que hablan de esto. Pero ¿cuáles serían algunas de esas señales? Primero, la gente estará muy ocupada en las cosas de este mundo.
Y el texto en Mateo dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice, como los días de Noé, Noé decía, miren que viene la lluvia, miren que viene el diluvio. Y ellos comían, bebían, hacían sus vidas, estaban aferrados solo a lo terrenal. Y lo que dice el texto es que la gente estará absorta, metida en las cosas del mundo, no estará atento ni al profeta ni a la profecía, sino que se lanzarán en esa carrera loca por la riqueza, la fama, el placer y el poder. Y cuando de repente la voz de Dios se oirá y toda oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Él se habrá terminado. Así que hoy es el tiempo. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que hay que estar preparado como si viniera hoy mismo. La otra cosa que es muy interesante y que quiero compartir con respecto a las señales de su venida, que es que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Esto lo dice la palabra, dice en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonios de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, cuando uno ve los avances de la tecnología, entiende que esta posibilidad está cada día más cercana. Cuando uno ve que uno puede estar viendo en vivo un acontecimiento que pasa del otro lado del planeta, realmente ve también que el Evangelio puede llegar hoy a través de las redes a un montón de lugares, y son muy pocos los lugares donde no está llegando la tecnología, pero al paso que vamos avanzando va a llegar, y de esta manera, junto con la tecnología, como llegan cosas malas, también llegará el Evangelio a toda persona y a todas las naciones. Y uno dice, ¿cómo será esto? Antes llevar el Evangelio, el apóstol Pablo tenía que hacer sus viajes, y en esos viajes tardaba meses en las travesías y en ir de un lugar a otro, aunque la distancia no era tan larga, sí los medios para movilizarse o para llegar con la palabra. Muchas veces hasta iban a pie o en camello de un lado a otro. Ahora, cuando uno ve este tiempo, hace 50 años, ¿cuánto tardaba en llegar una carta? Tenía que ir de Argentina, no sé, a Italia o a otro país. ¿Cuánto tardaba en llegar una carta? ¿Y cuánto tarda hoy en llegar un mail o un WhatsApp? Es instantáneo. Y como esto se ha acelerado, también se está acelerando de forma vertiginosa la proclamación del Evangelio. Y está llegando a lugares donde no llegaba. Y hay gente que no tenía oportunidad de escuchar, hoy está escuchando las verdades de Dios. La otra señal que dice que habrá grandes acontecimientos, uno lo lee en Mateo 24, léalo completo en casa, y Cristo dice, habla de que habrá hambres, que habrá pestes. Preste atención a lo que hay a su alrededor en el mundo. Habrá guerras, habrá terremotos y otras cosas como estas que acontecerán antes de su venida. Y ya estas cosas están aconteciendo. Ya estas cosas hay un cambio climático que ha producido el hombre por sus locuras que ha hecho, y hay un cambio que hace que en el verano a veces hace frío, en el invierno nos morimos de calor, donde el sol abraza por la capa de ozono que cada vez está más perforada, ¿no? Y la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca, porque todas estas señales descritas se están cumpliendo. Lea Mateo 24. La otra cosa que dice, que es muy fuerte, dice que muchos apostatarán de la fe. Dice, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Yo después le voy a explicar. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, te van a querer hacer trastrabillar, caer, confundirte.
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, al fin de a que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez será quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplendor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Recuerdan la semana pasada? La semana pasada habíamos hecho referencia a esto, al anticristo que es herido de muerte, es sanado milagrosamente y entonces se le adora como si hubiera muerto y resucitado. Estaba herido de muerte y se le adora como si hubiera muerto y resucitado. ¿Acaso alguien duda que este día está llegando? La apostasía hace referencia al rechazo de la fe por parte de una persona que anteriormente era cristiana o había creído. La persona fue seducida, vio que el texto dice no se dejen seducir, fue seducida por engaños, se encuentra con herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros, por falsos profetas, las cree y abandona su devoción por Cristo. Deja de seguir a Cristo para seguir esa fábula. Hoy se predica y se practica en algunas iglesias cosas que antes se rechazaban como cristianos. Y hoy vamos permitiendo que la iglesia sea permeable a determinadas cosas que sabemos que a Dios le desagradan. Y se ha pasado de predicar ese evangelio que tiene demandas, cambio de corazón, a hablar solo de oferta, lo que Dios te da, ¿no? Por lo tanto, se ofrece un perdón sin arrepentimiento, beneficio sin costo, un evangelio totalmente light, donde se sobredimensiona la gracia y se minimiza el pecado. Por eso ya casi no se predica el castigo eterno. Mensajes como los que yo estoy dando no se escuchan, solo se habla del cielo. Y al contrario, alguno va a decir, si Dios es bueno, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Para esa respuesta, Dios es justo y le da a cada uno lo que le corresponde. Si uno lo rechazó toda la vida, ¿por qué va a pedir o va a reclamar un derecho de estar con Él por la eternidad? Así que hay iglesias que son arrastradas por esta ola de incredulidad y a veces el ateísmo aumenta en el mundo. Sabemos que estamos acercándonos a las condiciones de las cuales advirtió Jesús. Y Jesús dice en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero fe verdadera. Porque la gente dice, tengo fe, pero cree en tanta pavada. Se muere uno de sus ídolos y le levanta un altar y le va a pedir. Y cree en amuletos, pero no cree en el Dios vivo, no cree en Jesucristo. Hallará fe verdadera, fe en Cristo, ¿no? ¿Qué vamos a decir acerca de estas cosas? Que vemos que muchas señales se cumplen y que este día donde se empieza a producir la apostasía está muy cercano y son señales de su venida. Más aún el texto dice algo que es una certeza extraordinaria, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo sea manifestado. ¿Qué es lo que detiene? Que el anticristo tome el lugar de Dios o que se manifieste. Dice, ustedes saben lo que lo detiene. Y hace referencia a la presencia del Espíritu Santo. Dice, pero un día será quitado. Cuando la iglesia es arrebatada, será quitado de la tierra cuando el pueblo de Dios sea levantado. Porque ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros.
en los hijos de Dios. Cuando nosotros somos quitados, también es quitado el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar seguros, tenemos que estar listos, tenemos que estar esperando al Señor. Debemos trabajar con diligencia por lograr que otros también conozcan a Cristo, porque se van de cabeza al infierno el que no conoce el amor del Señor y no acepta a Cristo en su corazón. Así que pidámosle a Dios sabiduría para poder transmitir la palabra y aunque nosotros no caigamos en los lazos del enemigo. Otra señal de la que quiero hablar es que será reconstruido o construido el tercer templo de Jerusalén. Y sabe que el anticristo dice que se sienta en el templo de Dios. Esto presupone que se construirá el tercer templo. No se va a sentar en un lugar que no existe. Así que el texto dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al estar enfermo de muerte, al ser sanado, es casi una imitación del Cristo que muere y resucita. El diablo siempre imita a Cristo, lo único que Cristo es perfecto y las imitaciones del diablo son imperfectas. Ahora, es interesante que los expertos dicen que Israel tiene ya todos los materiales acumulados y el diseño acopiado para hacer el nuevo templo. Más aún, dice que ellos ya tienen el genoma de la novilla, que es una novilla rojiza que se usaría para el sacrificio continuo. Esto está listo, está preparado. Sin embargo, el lugar exacto donde se erigía el antiguo templo, en ese mismo lugar, hoy está erigida la mezquita de Al-Aqsa. Es la mezquita principal de los musulmanes, construida justo sobre las antiguas ruinas del templo de Salomón. Y usted sabe que esto presupone una gran tensión. Si ellos quieren edificar el templo, tienen que tirar abajo la mezquita. Y usted sabe lo que significa esto. Pero dice que será reconstruido el templo de Jerusalén. Así que son señales y más señales que pueden cumplirse, muchas de ellas en cualquier momento. Así que debemos aprender a ver los acontecimientos, a oír las noticias históricas aún sobre Israel, compararla con la profecía y darnos cuenta, porque Israel es el reloj del mundo y el reloj de la segunda venida de Cristo. Ahora, la tercera cosa interesante, además de las señales, es que dice cómo vendrá Cristo. Esto también está en la palabra. No sabemos muchos detalles, pero sí lo suficiente como para decir vienen las nubes y todo ojo le verá. Esto está en Apocalipsis 1:7, así que lo primero, todo ojo le verá. En esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Mateo 24:30, palabra de Dios para todos. Y dice que va a venir acompañado de sus santos y de los ángeles. Dice la palabra, Cristo mismo dice, cuando venga el Hijo del Hombre con todos los ángeles, vendrá con gran poder, esplendor y se sentará en su grandioso trono. En cuanto a lo que dice de los santos, Pablo dice que Jesucristo, en 1 Tesalonicenses, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se acuerda que leímos este texto? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando y de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La conclusión lógica es que en la segunda venida de Cristo, Él traerá consigo el espíritu de los santos que habían muerto. Los santos no habla de personas que eran perfectas, sino habla de los salvos, de los que han creído en Él, ¿no? Y Cristo levantará de la tumba sus cuerpos por medio de su poder y ellos vivirán eternamente en cuerpos espirituales. Y dice allí en 1 Corintios, son enterrados cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pero así que hay cuerpos naturales y también cuerpos espirituales. Es la palabra de Dios. Así que es justo que
tengamos que vivir pensando en esto y los justos, es decir, los que estamos creyendo, cuando Él venga, si es que nos toca estar en su venida, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. La otra cosa de su venida, ¿cómo vendrá? Dice que vendrá con poder y gran gloria. En su primera venida vino como niño. Le dije la semana pasada, Él dependió del cuidado de sus padres. Si sus padres no le hubieran alimentado, si no le hubieran dado el cuidado necesario, podría haber muerto ese niño, porque era 100% humano y como fue engendrado por el Espíritu Santo, 100% Dios. Ahora, en su segunda venida, Él vendrá como Rey de reyes, Señor de señores, vestido de poder, de majestad y como juez de todo el mundo. La cuarta cosa es, ¿para qué viene? ¿Cuál es el propósito de su venida? Primero, vendrá para llevarse los suyos, ya se lo dije. Voy pues a preparar una morada y cuando esté todo listo, vendré, los tomaré y los llevaré conmigo. Y Pablo nos da una descripción algo detallada de qué acontecerá cuando viene el Señor, en el texto que leímos en 1 Tesalonicenses. Pero dice que una de las frases que así estaremos siempre con el Señor. Destaca el hecho que cuando Cristo venga, vendrá a buscar a los suyos. En ese tiempo los justos serán recompensados por su fidelidad y su servicio al Maestro. Es una palabra de esperanza, hermano. Queremos que sepa lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza de vida eterna, de recompensa si hemos sido fieles a Dios. Así que dijimos que va a venir a llevar a los suyos, pero también va a venir para juzgar al mundo, ¿sí? Pablo dice que cuando Cristo manifieste desde el cielo será en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte! ¿No? Y la Escritura enseña claramente sobre el juicio. Hablamos el otro día, cuando hablamos en el mensaje del gran juicio de Dios ante el gran trono blanco, y dijimos que la palabra habla mucho de esto. Esto estaba en Mateo 25, pero en Romanos 10, del 10 al 12, dice, pero tú, ¿qué juzgas a tu hermano? ¿Vio qué fácil es juzgar? Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, este no es como yo soy más espiritual que él. Dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, la palabra todos, ¿sabe qué significa? Todos compareceremos, dice, ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vos vas a dar cuenta por tu vida, yo voy a dar cuenta por mi vida. A veces queremos escapar de nuestra propia responsabilidad y decimos, no, mi esposo, mi señora, el pastor, la sociedad, el presidente. Le buscamos la vuelta, pero la realidad es que cuando llegue el juicio cada uno va a dar cuenta por sí mismo. No vamos a poder buscar excusas, ¿no? Así que la quinta cosa es que debemos enseñar estas cosas por la falta de entendimiento que tiene la gente. La gente no entiende. La falta de entendimiento del hombre no cambia la verdad de la Biblia. La verdad de la Biblia sigue siendo la misma. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice un texto. Dios nos ha especificado los detalles de muchas cosas, aún de que vendrá, cómo será su venida, cómo será repentina. Y existe una variedad de opiniones con respecto a la venida de Cristo, pero la verdad que la Biblia sigue siendo la misma, la verdad es que la palabra de Dios es la misma, es eterna, es veraz, y no importa cuáles sean las opiniones del hombre, lo importante es lo que dijo Dios acerca de esto. Tengo que estar listo, porque puede, en un abrir y cerrar de ojos, puede venir el Señor. Había un pastor, dice que siempre iba a la casa de los hermanos y pasaba a visitarlos, andaba en su bicicleta. Entonces llegaba a la casa y le decía, hola hermano, ¿cómo está? Y siempre la persona decía, uy pastor, no lo esperaba, no estoy preparado. Se quería ir a cambiar, quería ponerse en condiciones. Y él le decía sencillamente, no, yo solamente quería recordarle que así vendrá el Señor. Así que esté preparado, hermano. Y seguía viaje, como para darle un mensaje clarito. Cuando usted no lo espere,
y que a lo mejor no está preparado, va a venir el Señor. Así que a veces no entendemos esto, pero la falta de entendimiento no cambia la verdad de Dios. La verdad de Dios es que viene. Nuestra falta de entendimiento debe impulsarnos a un estudio mayor de la Biblia, más profundo de la palabra. Resulta que no es una desventaja, sino una gran ventaja que podamos entender, que podamos comprender y que podamos palpar el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan profunda que el hombre finito puede estudiarla toda la vida y hallará cada vez cosas más ricas, de mayor inspiración, mientras más la lea. Algunos de nosotros podemos pensar que hemos profundizado bastante nuestro entendimiento de la palabra. Sin embargo, nunca llegaremos al fin, pues siempre nos quedan verdades por descubrir. Así que no deje de escudriñar la palabra. Cada vez que leemos una porción de la Escritura, vamos a darnos cuenta que no solo vamos a tener más sabiduría, sino que a veces un mismo texto nos habla de maneras diferentes. Tenemos que escudriñar la palabra. La palabra de Dios es y será tan clara y tan dulce que a medida que la estudiemos, más hambre vamos a tener de conocer de Dios. Y la tercera cosa, es importante estar preparado para la venida de Cristo. Es importante más que conocer todos los detalles. Sí que estemos preparados en el corazón. La instrucción principal de nuestro Salvador no es que sepa si hay pre-milenio, post-milenio o amilenio, cómo es la bestia, cómo son los sellos y un montón de detalles. Lo importante que dice, está preparado. Esa es la gran verdad. Usted tiene que prepararse. Una persona puede dedicarse a estudiar durante toda la vida acerca de todos los detalles de la venida de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo venga y aparezca en las nubes, a lo mejor la persona no va a estar lista, no va a estar preparada. Porque una cosa es conocimiento, una cosa es lectura y otra cosa es vida. Es llevar lo que leo, llevar el conocimiento a una transformación personal que me prepare para cuando Él venga. Así que examinémonos a la luz de la palabra a fin que estemos preparados para este evento trascendente, el grande, el más importante que está por venir. Así que dediquemos nuestra vida no solo a prepararnos, sino a preparar a otros y traer salvación, porque muchos todavía necesitan conocer al Señor. Y Él dice, no es que tarda, sino que es misericordioso y está esperando que muchos se arrepientan. Termino pensando en qué efecto debe producir la esperanza de su venida en la vida del creyente. ¿Qué efecto? El primer efecto es que debo santificarme. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, dice la palabra. 1 Juan 3:3. Para el cristiano, la esperanza de la venida de Cristo es más que un tema de teología, es un elemento práctico en su vida. Uno espera la venida de Cristo y entonces vive con sobriedad, buscando la santidad, porque entiende que sin santidad nadie verá a Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de las cosas, procurad con diligencia ser hallado por el Señor, sin mancha, irreprensible y en paz, dice en 2 Pedro 3:14. Hay que estar buscando la santidad. El segundo efecto es que debo observar los tiempos y debo velar y orar. Dice, mirad, velar y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y dice, esto está en Marcos 13:33. Y luego en Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría que roben o que minen su casa, dice la palabra. La esperanza nos hace velar, nos impulsa a querer ser hallados sin manchas, irreprensibles y en paz. Esto está en Lucas 21, en Santiago 5:8, puede encontrarlo en toda la Biblia. La tercera cosa dice que tenemos que hacer las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La razón, sigue diciendo el versículo, la noche viene donde ya nadie
puede trabajar. Así que ya que estamos ahora mismo al borde de la eternidad, ya que estamos ahora mismo listos para partir en cualquier momento o recibir a Cristo en cualquier momento, usemos bien nuestras oportunidades de servir a Dios mientras dure el día, dice. Porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y la cuarta cosa que me parece muy importante es decir que tenemos que alentarnos unos a otros. La gente está muy desalentada cuando ve lo que pasa a su alrededor. Por tanto, dice el texto de 1 Tesalonicenses 4:18, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque se acerca la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que anhelamos ese glorioso evento, debemos seguir teniendo esperanza, gozo y fidelidad delante de Dios. Debemos seguir alabando y glorificando a Dios por las riquezas que nos esperan en el cielo. Y vuelvo a preguntar, si Cristo viniera hoy, estás viéndome del otro lado del receptor, si Cristo viniera hoy, ¿cómo estás preparado? ¿Estás listo? Me acuerdo cuando estaba en Crespo, teníamos una radio cristiana y había uno de los cantantes preferidos de la audiencia, que es Oscar Medina, ¿no? Y Oscar Medina cantaba una canción que a mí me gustaba mucho, estos días la volví a escuchar, y dice, yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos. Y cuando Él vuelva, dice la estrofa, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Y con esta estrofa digo, el día no es muy lejano. Él viene a levantarnos. Y cuando Él vuelva, ¿estás preparado? Porque yo quiero volar hacia el cielo con Él. Esta hora es una hora importante de la humanidad. Dios nos llama a prepararnos. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene y viene pronto. Y la iglesia que busca no está ni arrugada ni manchada, sino que está sin arrugas, sin mancha y sin cosas de que avergonzarse. ¿Habrá cosas en tu vida que te avergüenzan? ¿Habrá cosas que pensás, si supieran esto algunos, me daría vergüenza? Si supieran de estos pensamientos, ¡wow, qué vergüenza! Si pudieran ver, habrá situaciones o actitudes que no están arregladas con Dios, que pueden producir vergüenza. Dice un texto que leímos en uno de los mensajes, que cuando Él vuelva, que Él pueda reconocernos, no nos tengamos que alejar de Él, avergonzados. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos habla de la certeza que tú vienes. Y Señor, Él volverá, sí, decía la canción, Él volverá. Y cuando venga, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo, para irme con Él a esas moradas eternas, a ese lugar que dice tu palabra. No habrá llanto, dolor, no habrá clamor, no habrá coronavirus, no habrá políticos corruptos, no habrá miserias, no habrá enfermedad, no habrá más lágrimas. No habrá nada de todos estos males que hoy nos acechan y hacen que a veces nos sintamos mal. Solo tu gloria, solo tu presencia. Señor, no queremos desperdiciar la oportunidad. Todavía es el día. Todavía no ha llegado esa noche. Todavía es el momento de entregar nuestra vida a ti. Señor, queremos vivir de tal manera que cuando vengas nos reconozcas y nos lleves contigo por toda la eternidad. Señor, bendigo a la audiencia. Y si alguien no te conoce todavía, que del otro lado pueda decirte, Señor Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, te hago mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, quiero comenzar a caminar mi vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que usted haya sido bendecido por esta palabra, más aún espero que haya podido tomar algunas notas para poder repasar
La certeza es que Cristo viene. Y la certeza es que viene a pedir cuentas. Y vamos a tener que rendir cuenta delante de Él. Y toda rodilla se doblará. Algunos se doblarán pidiendo, clamando perdón. Y el Señor le dirá, nunca os conocí. A las tinieblas eternas, al fuego eterno. Otros doblarán su rodilla y recibirán del Señor la palabra, buen siervo y fiel, ven al gozo de tu Señor. ¿De qué lado estarás? Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.